Antes de comenzar, suscríbete a este canal para no perderte los contenidos más reveladores del entretenimiento colombiano. Lo que vas a escuchar hoy no lo verás en televisión, porque vamos a hablar de las cosas que Caracol y RCN no quieren que sepas. De lo que se esconde detrás de cámaras. De los conflictos, los favoritismos, las manipulaciones y las verdades incómodas que han marcado la historia de los realities más vistos del país. Esta es la cara oculta de la televisión colombiana. Durante años, millones de personas se han sentado frente al televisor a ver programas como Yo me llamo, La Casa de los Famosos, MasterChef Celebrity, El Desafío, Factor X, protagonistas de nuestra tele, y muchos más. Nos han hecho reír, llorar, emocionarnos. Nos han vendido sueños. Historias de superación. Talento. Gan. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué hay detrás del show? ¿Qué verdades han sido silenciadas para proteger una imagen limpia? ¿Cuántos momentos incómodos han sido editados? ¿Cuántos participantes fueron manipulados, juzgados injustamente, o incluso castigados por decir la verdad? Hoy te lo vamos a contar todo. Con nombre propio. Con contexto. Sin censura. Y empecemos por uno de los programas más emblemáticos de la televisión colombiana. Yo me llamo. Desde que se estrenó, Yo me llamo ha sido un fenómeno de audiencia. Gente imitando a grandes artistas, concursando por un sueño, siendo evaluada por un jurado de expertos encabezado por Amparo Grisales. Pero lo que muchos no saben es que, detrás del glamour del escenario, han ocurrido momentos tensos, humillaciones públicas, peleas internas y decisiones que han dejado muchas dudas. Uno de los más recientes escándalos involucró a Amparo y al cantante Rey Ruiz, cuando él se unió como jurado. Lo que al principio parecía ser una dinámica divertida, pronto se convirtió en un campo de batalla verbal. Amparo lo interrumpía, lo desautorizaba. Él le respondía con indirectas. Y todo eso salía al aire. Pero lo que no salió, o solo lo supimos por filtraciones, fueron los momentos de verdadera tensión detrás de cámaras. Productores teniendo que intervenir. Momentos en que Rey Ruiz amenazó con abandonar el programa. Audios que circularon en redes con frases fuertes. Silencios incómodos durante grabaciones. Y un ambiente tan tenso que incluso César Escola tuvo que hacer de mediador. ¿Y por qué no se mostró todo? Porque Yo me llamo es una de las joyas de Caracol. No pueden permitir que el conflicto real empañe la magia del formato. Por eso, todo se recorta. Todo se suaviza. Lo que vemos es solo lo que conviene. Y eso no es nuevo. En temporadas anteriores, varios imitadores han denunciado favoritismos, decisiones inconsistentes y hasta maltratos psicológicos. Participantes que decían, me obligaban a exagerar los conflictos con otros. O no me dejaban decir lo que realmente pensaba del jurado. Uno de los casos más comentados fue el de un imitador de Juan Gabriel que fue eliminado en una decisión muy polémica, mientras que otro concursante menos talentoso, pero más telegénico, fue salvado. En redes, la gente explotó. Pero Caracol nunca dio explicaciones. Ahora vayamos a otro gigante, RCN. Durante años, RCN tuvo su propio universo de realities, encabezado por protagonistas de nuestra tele. Y ahí sí que hubo escándalos reales. Muchos recordarán el caso de Elianis Garrido, quien fue expulsada del programa por un altercado físico con un compañero. Lo que nunca se dijo abiertamente es que el ambiente del programa estaba completamente descontrolado. Sin apoyo emocional. Sin control psicológico. Los participantes eran llevados al límite emocional a propósito, para generar drama. Gina Calderón, otra exparticipante, también ha contado cómo era presionada para actuar de cierta forma. Cómo le decían que debía pelear, provocar, gritar. ¿Para qué? Para subir el rating. RCN sabía perfectamente que la audiencia ama el conflicto. Y si no lo hay, se crea. Se empuja. Se edita. Se fuerza. Incluso hubo temporadas donde los propios presentadores o instructores se mostraban incómodos con las reglas del formato. Pero seguían adelante. Porque al final del día, lo que importa es el show. ¿Y qué decir de La Casa de los Famosos? Aunque en Colombia este formato es más reciente, ya ha dejado tela que cortar. Durante la temporada actual, se han filtrado varios momentos que no llegaron al programa, peleas fuera de cámara, discusiones entre participantes,
e incluso decisiones sospechosas del público que generan dudas sobre si realmente se respeta el voto de la audiencia. Hay rumores de que ciertos famosos tenían cláusulas que los protegían de eliminación temprana. Otros, supuestamente, eran llevados al confesionario y sugeridos para que generaran contenido más polémico. Nada de esto está confirmado oficialmente, claro, pero los rumores están ahí, y cada vez más fuertes. Y ahora vamos a uno de los programas más vistos actualmente, MasterChef Celebrity. Este reality, que en apariencia parece ser solo cocina y diversión, también ha tenido su buena dosis de escándalos ocultos. Desde favoritismos evidentes hasta ediciones manipuladas para cambiar la percepción de ciertos concursantes. Una fuente anónima, que participó en una temporada reciente, afirmó que había participantes que no sabían cocinar, pero que eran muy queridos por el público, así que producción les facilitaba recetas, les editaban los errores y los hacían ver como genios. Mientras tanto, otros con más talento eran mostrados como soberbios, fríos o incluso como villanos. Todo por narrativa, por darle sabor al show. Y esto no solo afecta a los participantes, también al público, porque nos están vendiendo una historia que muchas veces no es real. Una historia armada para hacernos reír, para emocionarnos, pero que no refleja la realidad completa. Y aquí no estamos diciendo que todo sea falso, pero sí que todo está controlado. Las emociones que ves, las frases polémicas, las lágrimas, las reconciliaciones, muchas veces están editadas, repetidas o sugeridas por producción. Y eso nos lleva a una pregunta profunda. ¿Hasta qué punto estamos viendo un reality? ¿Y hasta qué punto estamos viendo una novela sin libreto, pero con guión emocional? Porque eso es lo que hacen bien Caracol y RCN. Crean personajes. Te hacen odiar a unos, amar a otros. Pero no te muestran todo. Solo lo que necesitan para que sigas conectado. Y cuando alguien se sale del guión, lo eliminan. Literal o simbólicamente. Hasta aquí ya te conté algunos de los escándalos más notorios de los realities más famosos de Colombia. Pero lo que viene ahora va aún más profundo. Vamos a hablar de censura, de participantes silenciados, de manipulación emocional, y de cómo muchas verdades fueron ocultadas para proteger marcas, contratos y reputaciones. Porque si pensabas que todo quedaba en una pelea entre jurados o un favoritismo con un concursante, no. Lo que no te muestran es lo que más impacta. Empecemos con un caso que casi nadie recuerda porque RCN lo hizo desaparecer. Un participante de Protagonistas de nuestra tele que, tras ser eliminado, denunció en redes sociales que la producción había editado maliciosamente su imagen para hacerlo ver como agresivo. Subió clips sin editar, mostró contradicciones, expuso manipulación. ¿Qué hizo el canal? Lo ignoró por completo. Y poco después, sus cuentas desaparecieron. ¿Coincidencia? Algo similar ocurrió en Caracol con un exparticipante de El Desafío. Durante una transmisión en vivo en su cuenta personal, denunció que el equipo de producción influía directamente en los resultados de las pruebas, y que ciertos equipos recibían instrucciones privadas antes de competir. Al poco tiempo, el video fue bajado por infracción de derechos, y él dejó de hablar del tema. ¿Lo presionaron legalmente? Nunca lo sabremos. Y lo más preocupante es que estos casos no son aislados. Son parte de un patrón. Un patrón en el que los canales no solo producen contenido, controlan la narrativa pública. Si un participante habla demasiado, se le niegan futuras oportunidades. Si un jurado se sale del libreto, se le edita. Si un presentador cuestiona la estructura, se le reemplaza. ¿Te suena familiar? Volvamos a Yo me llamo. Lo que no muchos saben es que algunos de los mejores imitadores que han pasado por el programa han sido invisibilizados después, simplemente porque no eran lo que Caracol buscaba mostrar. Uno de ellos contó en una entrevista que después de ganar una temporada, le prometieron giras, visibilidad, promoción, y nunca pasó nada. ¿Por qué? Porque el programa ya había terminado. Y para el canal, él ya no era útil. Este mismo imitador dijo, textualmente, Yo me llamo me dio la fama, por 15 minutos. Después, me borraron. Y esto nos lleva a un tema aún más delicado, la salud mental de los participantes. Muy pocas veces se habla de lo que ocurre cuando una persona común y corriente es expuesta a una audiencia nacional, luego editada para cumplir un rol, el del bueno, el malo,
el ridículo, el débil, y después, cuando ya no es útil, es simplemente descartada. Hay casos documentados de participantes que sufrieron depresión, ansiedad, ataques de pánico, todo después de salir del programa. Algunos de ellos incluso dijeron que nunca recibieron apoyo psicológico por parte de la producción. Ni antes, ni durante, ni después del show. Y no estamos hablando de gente débil o inestable. Estamos hablando de personas que fueron arrojadas al ojo público sin preparación. Personas que, de un día para otro, se convirtieron en memes, en trending topics, en carne de cañón para las redes sociales. Y ahí es donde se demuestra una de las grandes verdades de la televisión actual. Los realities no están diseñados para cuidar a las personas. Están diseñados para generar contenido. Por eso es tan importante que el público sepa cómo funcionan. Que no se trague todo lo que ve sin cuestionarlo. Que entienda que, detrás de cada escena dramática, hay un productor tomando decisiones. Que detrás de cada reacción espontánea, hay edición. Que detrás de cada eliminación, hay intereses. Y no solo hablo de los realities. Hablemos de los noticieros. RCN y Caracol han sido denunciados en múltiples ocasiones por sesgo informativo, por cubrir ciertos temas mientras ignoran otros, por proteger figuras afines y atacar a otras. ¿Cuántas veces has visto cómo una misma noticia se presenta con enfoques opuestos dependiendo del canal? Y sí, los noticieros no son realities, pero siguen siendo televisión controlada por intereses. Y en muchos casos, esos intereses se entrelazan. Porque un canal que produce realities también produce ficción. Y noticias. Y tiene aliados políticos. Y tiene compromisos comerciales. Por ejemplo, ¿sabías que algunos jurados de realities tienen prohibido hablar de ciertos temas fuera del programa? ¿Que algunos contratos incluyen cláusulas de confidencialidad que los obligan a mantenerse alineados con la imagen del canal? Y cuando alguien rompe ese pacto, hay consecuencias. Recordemos el caso del chef Nicolás de Zuviría en MasterChef. Durante una entrevista mencionó que algunas cosas del programa eran más televisión que cocina. Rápidamente, esa parte fue editada en otros medios. ¿Por qué? Porque admitir que el reality no es 100% real es mala publicidad. Pero hay algo más, la autocensura. Muchos presentadores, jurados y concursantes ya no necesitan que les digan qué decir. Lo aprenden. Lo asimilan. Saben que si critican, si revelan, si se quejan, se acabó su carrera en televisión. Entonces callan. Sonríen. Juegan el juego. Y es comprensible. Nadie quiere cerrarse puertas. Pero eso no significa que no debamos hablar del tema. Porque, al final, el público merece saber. Merece tener una visión crítica. Merece entender que la televisión no es un reflejo fiel de la realidad, sino una construcción. Y que detrás de cada lágrima, de cada eliminación, de cada giro dramático, hay guionistas invisibles, productores anónimos, y decisiones tomadas en salas de edición. Ahora bien, tú podrías pensar, bueno, pero eso pasa en todos los países, ¿por qué nos debería importar aquí? La diferencia es que en Colombia, la televisión aún tiene un poder masivo. Aún marca la conversación. Aún influye en elecciones, en debates, en consumo, en cultura. Aún define lo que es famoso y lo que no. Y por eso, es necesario cuestionarla. Porque si no lo hacemos, seguimos siendo simples espectadores. Seguimos comiendo lo que nos sirven, sin preguntar de dónde viene. Y no se trata de atacar por atacar. Se trata de entender, de observar, de exigir más transparencia, más ética. Más responsabilidad. Porque sí, la televisión es entretenimiento. Pero también es construcción de realidad. Y cuando esa realidad está manipulada, todos perdemos. Hemos hablado de manipulación, de censura, de contratos silenciosos y de realidades editadas. Pero ahora vamos a entrar en lo más delicado, las personas que se atrevieron a hablar y desaparecieron del mapa televisivo. Sí, gente que, después de años trabajando en la industria, desapareció sin explicación tras romper el silencio. Una de ellas fue una reconocida coach vocal de un reality musical de RCN. Durante una entrevista en un medio alternativo, habló de la falta de preparación emocional de los participantes, del abandono psicológico y del poco respeto a los procesos reales de formación artística. ¿Resultado?
No fue invitada de nuevo. Su nombre nunca más apareció vinculado a proyectos del canal. Simplemente, la borraron. Otro caso fue el de un exjurado de un programa de concursos, que, en un en vivo en Instagram, criticó la manipulación del público mediante ediciones. Dijo, con claridad, nos hacían grabar reacciones falsas horas después, para pegarlas a momentos donde no reaccionamos en absoluto. Y no mintió. Muchos lo sabían. Pero nadie lo había dicho así de claro. Al día siguiente, ese en vivo desapareció. Su cuenta fue suspendida. Y cuando reapareció, el contenido ya no estaba. Nunca volvió a aparecer en televisión abierta. Y no es que lo hayan vetado oficialmente. No. Pero los productores lo sabían. Ya no era una ficha segura. Ya no era manejable. Y en esta industria, si no eres manejable, no eres rentable. Y eso no solo pasa con el talento al aire. También con los técnicos, los maquilladores, los editores, los camarógrafos. Gente que trabaja detrás del telón y ve cosas que no se dicen. Algunos de ellos han contado, siempre en voz baja, historias de maltratos, de injusticias salariales, de jornadas interminables sin reconocimiento. Pero nunca los escucharás en una entrevista. Nunca saldrán al aire. Porque no hay espacio para esas voces en una industria que está enfocada en crear una ilusión. La ilusión de la oportunidad. La ilusión del sueño colombiano. La ilusión del talento recompensado. Y sí, hay talento. Y sí, hay personas increíbles trabajando en estos proyectos. No se trata de negar todo, pero sí de reconocer que, detrás de cada programa exitoso, hay realidades incómodas que no caben en pantalla. Ahora bien, tú te preguntarás, ¿esto va a cambiar alguna vez? La respuesta es, ya está cambiando. Porque hoy, el público tiene poder. Las redes sociales han nivelado el juego. Un participante que antes dependía del canal para tener visibilidad, ahora puede tener un canal propio. Puede contar su versión. Puede subir videos, hacer en vivos, exponer verdades. Y cuando alguien dice la verdad, hoy en día la gente lo escucha. Mira lo que pasó con algunos ex concursantes de MasterChef Celebrity. En sus cuentas de TikTok e Instagram, comenzaron a hablar sobre lo que no se veía en cámara. Desde cambios de reglas en pleno reto hasta decisiones que claramente favorecían a algunos por encima de otros. ¿Qué pasó? La gente reaccionó. Compartió. Preguntó. O los imitadores de Yo Me Llamo que, tras quedar eliminados, hablaron de favoritismos. De cómo algunos llegaban más lejos por su historia, no por su voz. ¿Y qué ocurrió? Sus videos se volvieron virales. Porque el público quiere saber la verdad. Está cansado de las versiones oficiales. Quiere ir más allá. Y eso te incluye a ti. Porque tú también puedes hacer algo. Puedes cuestionar. Puedes exigir. Puedes apoyar a los que se atreven a hablar. Puedes dejar de creer ciegamente en lo que la edición te muestra. Puedes convertirte en un espectador crítico. Y eso es exactamente lo que este canal quiere promover. No solo el chisme. No solo el escándalo. Sino la comprensión real de cómo funciona la industria del entretenimiento en Colombia. Porque lo que ves cada noche en televisión es solo una parte de la historia. La otra parte es esta. Y si has llegado hasta aquí, probablemente seas de los que ya no se conforman con lo que les dan. Eres de los que quieren saber, entender, cuestionar. Y por eso, este canal es para ti. Así que déjame tu comentario. ¿Cuál de todos estos escándalos te sorprendió más? ¿Conoces algún caso parecido que no mencionamos aquí? ¿Crees que la televisión colombiana necesita cambiar? Te leo abajo. Porque este canal no es solo para contar. Es para conversar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo. Porque esto que acabas de ver es solo el comienzo. Aquí, lo que otros callan, nosotros lo contamos.